¿Alguna vez has sentido que hay algo especial dentro de ti? Algo que no puedes explicar pero que te conecta con lo divino. Tal vez has tenido sueños que se cumplen, una intuición que te salva justo a tiempo, o una empatía tan profunda que sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo. No, no estás loco. No es coincidencia. Es muy probable que tengas un don espiritual, un regalo oculto del cielo, esperando ser despertado. Pero aquí va la verdad, que pocos se atreven a decir: tener un don no te hace especial, te hace responsable. Muchos caminan por la vida ignorando que han sido equipados por el Espíritu Santo con habilidades que pueden transformar su entorno, sanar a otros, abrir los cielos, pero siguen atrapados en la confusión, el miedo y la desconexión con el propósito. En este video vas a descubrir cómo identificar si tienes un don, cuáles son las señales que lo revelan, por qué a veces se siente como una carga, y cómo desarrollar ese regalo con equilibrio, madurez y poder espiritual. Prepárate, porque lo que estás por escuchar puede cambiar radicalmente tu vida. Este no es un mensaje motivacional, es una llamada divina, una profecía personal. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El cielo quiere hablarte. Suscríbete ahora mismo si sientes que algo dentro de ti está despertando. Activa la campanita, porque este canal es un puente entre lo humano y lo eterno. Aquí, el conocimiento no entretiene, transforma. Descubrimiento de los dones espirituales. Hay personas que caminan por esta vida sintiendo que algo en su interior late de forma diferente. No saben explicarlo bien, pero desde siempre han sentido una especie de conexión profunda con lo invisible, una sensibilidad que los separa del ruido del mundo. Muchos de ellos han sido señalados como raros o demasiado emocionales, sin saber que en realidad están cargando dentro de sí uno de los mayores tesoros del reino de Dios, un don espiritual. Según la Biblia Sagrada, el Espíritu reparte dones a cada uno, conforme a su voluntad. 1 Corintios 12:11. Pero no todos saben reconocerlos. Algunos piensan que los dones son privilegio de los profetas o grandes líderes religiosos, cuando en realidad, muchos los poseen sin darse cuenta. Desde la infancia, se puede notar en los pequeños detalles. Esa intuición que les hace presentir peligros, esa empatía que los hace llorar con el dolor ajeno, o esos sueños tan vívidos que parecen mensajes del cielo. Y ahí empieza todo, el despertar de lo divino en lo cotidiano. Lo curioso es que, al principio, estos dones no se sienten como un regalo, sino como una carga. La persona puede llegar a sentirse abrumada por emociones ajenas, o confundida por visiones que no logra comprender. Es como si su alma tuviera una antena sintonizada a una frecuencia distinta. Esto no es coincidencia. Cuando alguien tiene un don espiritual, el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida de maneras muy sutiles, pero poderosas. Y es entonces cuando se manifiestan ciertas señales clave. La primera es la intuición aguda, esa sensación que no tiene explicación lógica pero que se cumple con frecuencia. Luego viene la sensibilidad energética, cuando el ambiente de un lugar o la presencia de una persona impacta profundamente el estado anímico del que porta el don. La empatía profunda también es característica. No solo se comprende al otro, sino que se siente su dolor, como si fuera propio. Y no olvidemos los sueños proféticos, esos que parecen advertencias o direcciones divinas, similares a las visiones que tuvo José en Egipto. Génesis 41. Todo esto puede parecer confuso al inicio, especialmente para aquellos que no han sido instruidos en la palabra de Dios, o que aún no han tenido un encuentro profundo con Jesucristo. Pero la fe es como una semilla. Al principio es pequeña, silenciosa, pero si se riega con oración y búsqueda sincera, florece en poder y discernimiento. Una persona con dones espirituales está llamada a servir, a iluminar, a interceder. No se trata de un talento cualquiera, sino de una herramienta celestial para transformar vidas. Por eso, es vital buscar guía espiritual, estudiar las Escrituras y pedirle al Señor revelación. Tal como dice Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará. El descubrimiento del don no ocurre en un día, sino a través de una jornada de salvación, arrepentimiento
y conexión constante con lo alto. En esa búsqueda, muchos comienzan a vivir experiencias sobrenaturales. Escuchan voces interiores llenas de paz, reciben mensajes en medio de la oración, o experimentan un gozo inexplicable cuando están en adoración. Eso no es emoción humana, es el poder de Dios tocando el alma, despertando lo que estaba dormido. Es importante no tener miedo. Cuando se vive bajo la cobertura del Espíritu Santo, se recibe discernimiento para diferenciar lo que viene de Dios y lo que es ilusión del enemigo. Por eso, la Biblia nos exhorta a probar los espíritus. 1 Juan 4:1. El don debe ser probado, purificado y entrenado en la presencia divina. Hay un propósito específico para cada talento espiritual. Algunos están llamados a sanar, otros a profetizar, otros a interceder en oración. Ningún don es más importante que otro, porque todos son parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Pero ¿cómo saber si lo que sientes realmente es un don? Ahí entra la necesidad de la práctica espiritual constante. La oración secreta, como enseña Mateo 6:6, es el lugar donde los misterios del cielo se revelan. La persona debe presentarse delante de Dios tal como es, con dudas, con preguntas, con heridas, y el Señor, en su infinita misericordia, responderá. A veces lo hace a través de su palabra, a veces por medio de un hermano en la fe, otras veces por sueños o señales, pero siempre responde. Y en ese proceso de búsqueda, el don se aclara, se fortalece y se convierte en canal de bendición no solo para uno mismo, sino para muchos. El reino de Dios se manifiesta cuando cada uno ocupa el lugar que le fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y ese lugar, muchas veces, comienza con la aceptación del don que ya habita dentro del corazón. Desafíos de los dones espirituales. Descubrir un don espiritual es como encontrar un tesoro escondido, pero uno que viene con grandes responsabilidades. Y aunque al principio todo parezca mágico y divino, porque lo es, la realidad es que vivir con una sensibilidad espiritual elevada también tiene su peso. Muchas personas, al despertar sus dones, se enfrentan a una etapa difícil. Comienzan a sentirse desconectadas del mundo físico, como si ya no pertenecieran del todo a esta realidad. Les cuesta encajar en conversaciones banales, no soportan ambientes cargados de negatividad y pueden experimentar una sobrecarga energética constante. Es como si su alma estuviera abierta de par en par, absorbiendo emociones, pensamientos y cargas espirituales de los demás. Y eso, si no, se maneja con sabiduría, puede desgastar incluso a los más fuertes, tal como dice la palabra de Dios en Eclesiastés 1:18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Uno de los mayores retos de quien tiene un don espiritual es aprender a discernir lo que es suyo y lo que no. ¿Cuántas veces una persona siente tristeza o ansiedad sin motivo aparente, para luego descubrir que alguien cercano estaba pasando por una crisis? Esa transferencia, emocional, aunque invisible, es real para quienes caminan bajo la guía del Espíritu Santo. Es común que el que porta el don se sienta cansado sin razón, pierda el sueño, o incluso tenga síntomas físicos por haber estado en lugares espiritualmente densos. Eso no es debilidad, es sensibilidad, y precisamente por eso es vital aprender a protegerse, a establecer límites, y a reconocer cuando el alma necesita reposo. Jesús mismo, aunque lleno del poder de Dios, se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Él sabía que hasta el más ungido necesita tiempo de silencio, descanso y conexión directa con el Padre. Otro gran desafío es el juicio ajeno. Muchas personas no comprenden lo espiritual, y por lo tanto lo rechazan. El que tiene un don puede ser tildado de demasiado místico, exagerado, o incluso de hereje, por quienes no entienden los caminos del reino de Dios. Pero esto no debe desanimar a quien fue llamado. Jesús advirtió en Mateo 5:11, «Bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de calumnias contra ustedes». Es parte del proceso. Los profetas del Antiguo Testamento vivieron esto una y otra vez. Jeremías, por ejemplo, fue despreciado por proclamar lo que Dios le revelaba. Sin embargo,
no dejó de hablar. Porque cuando uno porta un don, hay una urgencia del cielo que arde como fuego en los huesos, y callar se vuelve imposible. También está el dilema de no saber cómo manejar las expectativas de los demás. Cuando alguien empieza a manifestar un don, como la palabra de conocimiento, la oración de intercesión o incluso visiones espirituales, muchos lo colocan en un pedestal, esperan respuestas, soluciones y guía constante. Y aunque es hermoso ser canal del poder de Dios, el ser humano sigue siendo humano. No siempre se tiene claridad, ni fuerzas, ni dirección. Por eso, es fundamental recordar que el don no convierte a nadie en superior, sino en servidor. Jesús lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, 14, 15, enseñando que el que más tiene, más debe servir. El portador del don debe aprender a decir no, a cuidar de sí mismo, y a no sentirse culpable por no estar disponible todo el tiempo. La salvación y la sanidad vienen de Dios, no de los hombres. Y quizás uno de los mayores obstáculos es la duda interna. La persona se pregunta constantemente si lo que siente es real, si verdaderamente fue escogida, si no será todo fruto de su imaginación. El enemigo utiliza esto para sembrar inseguridad, para apagar la llama del Espíritu Santo. Pero ahí entra la fe, esa certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1 lo dice con claridad. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Aún en medio del caos, del cansancio o de la confusión, quien ha sido llamado debe aferrarse a las promesas del cielo, sabiendo que Dios no entrega dones para abandonarnos, sino para equiparnos. Los desafíos no son castigo, son entrenamiento, y cada dificultad superada fortalece el carácter, aumenta la autoridad espiritual y refina la sensibilidad divina. El camino de los dones espirituales no es fácil, pero está lleno de propósito. Las lágrimas tienen sentido, las batallas tienen enseñanza, y cada noche oscura es una preparación para un amanecer glorioso. En medio de los desafíos, Dios se revela de forma más íntima, más real. Es ahí donde se aprende a depender de su gracia, a vivir por la palabra, y a caminar no por vista, sino por fe. Y cuando el corazón comprende esto, se abre la puerta para algo aún más grande, el desarrollo consciente y dirigido de esos dones, desarrollo y control de los dones espirituales. Después de haber despertado a la realidad de un don espiritual y haber enfrentado los desafíos que conlleva, llega el momento de tomar responsabilidad sobre él. El don por sí solo no se perfecciona. Es como una semilla que necesita ser cuidada, regada y expuesta a la luz del Espíritu Santo para crecer con firmeza y propósito. Aquí comienza una etapa clave en la vida de quien ha sido llamado, el desarrollo consciente del don espiritual. No basta con saber que se tiene una habilidad divina. Hay que aprender a usarla correctamente, con sabiduría, disciplina y amor. Tal como escribió Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo 1:6. Esa llama interior no se mantiene sola, necesita dedicación espiritual. El primer paso es fortalecer la conexión con el Creador. ¿Cómo? A través de una vida de oración profunda y constante. Pero no cualquier oración, sino una oración sincera, íntima, que nace desde el corazón sediento de Dios. Como enseña Mateo 6:6, el secreto está en cerrar la puerta, apartarse del ruido del mundo y hablar con el Padre en lo íntimo. Es ahí donde el don comienza a afinarse, a alinearse con la voluntad divina. Muchos cometen el error de querer usar su don sin antes haber construido una relación sólida con Jesús Cristo. Y cuando eso ocurre, el don se convierte en herramienta sin dirección, y hasta puede ser malinterpretado o manipulado. Por eso el desarrollo espiritual debe ir de la mano con el crecimiento en la palabra de Dios, en la búsqueda constante de sabiduría y discernimiento. La meditación bíblica también juega un papel crucial en este proceso. No estamos hablando de vaciar la mente, sino de llenarla con las verdades eternas de la Biblia Sagrada. Tomarse el tiempo para reflexionar, por ejemplo, en cómo Eliseo actuaba bajo la guía de Dios, o cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, sanaba a los enfermos. Es alimentar el alma con referentes sagrados. Esta práctica transforma la mente, renueva la perspectiva
y permite reconocer cuando el don está siendo guiado por el cielo. Además, el autocuidado se vuelve imprescindible. El cuerpo es el templo del espíritu, y si está débil o descuidado, el don también se ve afectado. Dormir bien, comer con sabiduría, evitar ambientes tóxicos y rodearse de personas que eleven el espíritu es parte del entrenamiento espiritual. No es vanidad, es obediencia. Otro elemento fundamental es la práctica constante. Como en cualquier área de la vida, el talento crece con la repetición, la constancia y el coraje de fallar. Muchos esperan perfección antes de comenzar a usar su don, pero eso es un engaño. Incluso Moisés dudaba de su capacidad para hablar. Éxodo 4:10. Y aún así, Dios lo usó poderosamente. Cada oración que se hace por otro, cada palabra de ánimo que se entrega guiado por el Espíritu Santo, cada vez que uno se atreve a obedecer una impresión divina, el don se fortalece. Es un camino de confianza, donde uno aprende a soltar el control y permitir que el cielo se manifieste a través de sus manos, su voz, su presencia. La fe aquí no es opcional, es la base, porque muchas veces los frutos no se verán de inmediato, pero el que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6:8. Finalmente, desarrollar un don espiritual requiere introspección, observarse, conocerse, rendirse. Es común descubrir que detrás También de cada hay heridas, historias y hasta traumas que necesitan ser sanados. El Señor en su infinita gracia usa nuestras grietas para hacer fluir su luz. Pero ese proceso solo ocurre cuando uno está dispuesto a confrontarse, a pedir ayuda, a llorar si es necesario. No se trata de ser un superhombre espiritual, sino de ser real, auténtico y profundamente conectado con la verdad del reino de Dios. Cuando una persona se compromete con su crecimiento espiritual, cuando invierte tiempo, energía y corazón en la edificación de su don, empieza a vivir bajo una dimensión distinta. Ya no actúa por impulso, sino por guía divina. Ya no teme lo que antes lo paralizaba, porque sabe que está sostenido por el poder de Dios. Y es entonces cuando ese don, que antes parecía incontrolable o confuso, se convierte en un canal de salvación, sanidad y transformación para muchos. Pero para sostener esa madurez, no basta solo con lo espiritual. Es necesario entender cómo vivir con equilibrio en medio de un mundo material, equilibrio entre espiritualidad y vida material. Uno de los mayores retos para quienes han despertado sus dones espirituales es aprender a vivir con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Es fácil dejarse llevar por lo sublime, por esa conexión constante con lo invisible, al punto de olvidar que también estamos llamados a cuidar de lo cotidiano. Pero la verdadera madurez espiritual no está en escapar del mundo, sino en saber habitarlo con propósito. Jesús Cristo, el Hijo de Dios, vino en carne, comió con pecadores, trabajó como carpintero y vivió entre nosotros. Él, siendo divino, abrazó lo humano. Ese es el modelo perfecto de equilibrio. Aquel que camina bajo el Espíritu Santo necesita aprender a cultivar una espiritualidad que no lo desconecte de sus responsabilidades, sino que las transforme desde dentro. Una vida espiritual saludable no descuida el cuerpo. La palabra de Dios es clara cuando dice que somos templos del Espíritu. 1 Corintios 6:19. ¿De qué sirve tener visiones celestiales si el cuerpo está agotado, enfermo o abandonado? Dormir bien, alimentarse con sabiduría, moverse, respirar conscientemente. Todo eso forma parte del cuidado integral que fortalece no solo lo físico, sino también la mente y el alma. Cuando una persona cuida su templo, honra a Dios, y eso impacta directamente en la calidad de su servicio espiritual. No es necesario ayunar todos los días, ni orar 12 horas sin parar para ser usado por el poder de Dios. A veces, lo más sagrado es simplemente descansar, decir no, cuando es necesario, y darse permiso para reír, disfrutar, vivir con gratitud. El equilibrio también se refleja en las relaciones. Hay quienes, en su búsqueda de santidad, se aíslan, cortan lazos y se desconectan de su entorno. Pero eso no es lo que enseña la Biblia Sagrada. Jesús,
aun siendo completamente lleno del Espíritu Santo, se sentaba a la mesa con pecadores, abrazaba a los leprosos, escuchaba a mujeres marginadas y caminaba entre el pueblo. El amor no se demuestra en lo alto del monte, sino en el trato cotidiano, en la paciencia con la familia, en la compasión hacia quien piensa distinto. Una persona verdaderamente espiritual no huye del mundo, sino que lo transforma con su presencia. Y eso solo se logra cultivando relaciones sanas, auténticas, donde se pueda compartir desde el alma, sin máscaras ni religiosidad. Tener una rutina equilibrada también es clave. Muchos creen que la vida espiritual es caótica o mística todo el tiempo, pero lo cierto es que Dios ama el orden. Desde la creación, Él estableció tiempos, ciclos, ritmos. Génesis 1. Así también, quien quiere sostener su don, debe aprender a organizar su tiempo, a crear espacios para la oración, el trabajo, el descanso, el estudio. No se trata de ser rígido, sino de tener una estructura que permita fluir con propósito. Un devocional matutino, por ejemplo, puede cambiar toda la jornada. Un momento de silencio antes de dormir puede traer revelaciones profundas. La fe no necesita de grandes actos, sino de constancia. Es en lo pequeño, en lo diario, donde se forma el carácter de los verdaderos siervos del reino de Dios. Y finalmente, es vital recordar que no todo lo espiritual se manifiesta de forma sobrenatural. A veces, el mayor acto de espiritualidad es pagar una deuda, pedir perdón, honrar un compromiso o cuidar a un ser querido enfermo. No se necesita estar en un púlpito para ser canal de la salvación de otros. Dios se manifiesta en lo simple, en lo escondido, en lo aparentemente común. Por eso, desarrollar un don espiritual no significa vivir apartado del mundo, sino aprender a ver el cielo en medio de la tierra. Cuando una persona logra este equilibrio, se convierte en un puente, conecta lo divino con lo humano, lo eterno con lo temporal, lo celestial con lo cotidiano, y es desde ese lugar de armonía donde su don florece con mayor poder y belleza. Ahora que se ha aprendido a vivir con equilibrio, llega la lección más profunda de todas. Comprender la responsabilidad que implica portar un don del cielo. Responsabilidad en el uso de los dones. Tener un don espiritual no es una medalla para exhibir, ni un poder para impresionar. Es, ante todo, una encomienda sagrada, y con cada talento que Dios entrega, hay una responsabilidad proporcional. Jesús Cristo lo dejó muy claro en la parábola de los talentos. Mateo 25, 14, 30. Quien recibe algo del cielo, debe multiplicarlo con fidelidad. No usarlo por miedo, por comodidad o por egoísmo es despreciar el privilegio divino. Así que, cuando una persona descubre su don, ya sea profético, de sanidad, de enseñanza, de intercesión o cualquier otro, necesita preguntarse con sinceridad, ¿estoy dispuesto a asumir el peso espiritual que conlleva? Porque el don no es un adorno, es una herramienta del reino de Dios para manifestar su gloria en la tierra. Esa responsabilidad comienza por la intención. ¿Para qué quiero usar mi don? Si la motivación nace del ego, del deseo de reconocimiento, del hambre de poder, el don pierde su pureza. Es como intentar llenar una vasija de cristal con agua contaminada. El Espíritu Santo no se mezcla con ambición carnal. Por eso, el corazón debe ser constantemente examinado, purificado por medio de la oración y la meditación en la palabra de Dios. En Salmos 139, 23, 24, David clama, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esa debe ser la actitud de todo portador de un don. Humildad radical y búsqueda constante de limpieza interior. Porque el don no sirve para controlar, ni para manipular, ni para juzgar. Sirve para salvar, sanar y edificar. El conocimiento también juega un papel esencial en el uso correcto de los dones. No basta con sentir que algo se mueve. Es necesario estudiar, profundizar, entender, leer la Biblia Sagrada con hambre de sabiduría, buscar mentores espirituales, someterse a la corrección cuando sea necesario. Nadie es tan espiritual como para no necesitar aprendizaje. Pablo, lleno del Espíritu Santo,
Pasó años estudiando y enseñando con rigor. El conocimiento protege, protege del error, de la confusión y, sobre todo, de las trampas del enemigo, porque cuando alguien usa su don sin entendimiento, puede caer fácilmente en el engaño espiritual, en la falsa profecía, en el fanatismo. Por eso, quien porta un don debe comprometerse con su propio crecimiento, con el arrepentimiento constante y con la renovación de su mente cada día. Romanos 12:2. Pero también hay que hablar de la compasión. El don espiritual jamás debe ser usado como una espada para herir, sino como una mano extendida para levantar. Jesús, aun sabiendo todo del corazón humano, no expuso ni humilló a nadie. A la mujer samaritana le reveló su pasado con ternura. Juan 4. Al paralítico, lo sanó y perdonó. Al leproso, lo tocó antes de limpiarlo. Esa es la actitud de quien sabe usar su don con responsabilidad. Amor, empatía, respeto. Muchos tienen revelaciones, visiones, discernimientos, pero lo importante no es solo ver, sino qué se hace con eso. A veces, el mayor acto de madurez espiritual es callar lo que uno sabe y orar en secreto. Otras veces, es confrontar con firmeza, pero desde un corazón quebrantado y lleno de fe. La responsabilidad no está en el don, sino en el carácter de quien lo porta. Por último, está el legado. Todo don es una semilla que puede dar fruto eterno. El uso correcto del don no solo impacta al presente, sino que puede transformar generaciones. ¿Cuántas vidas podrían ser alcanzadas si tan solo una persona decidiera usar su don con responsabilidad y obediencia? Esa es la grandeza del poder de Dios. Lo que comienza con una palabra, una oración, una acción sencilla, puede desatar cadenas, abrir puertas, traer vida eterna a quienes están perdidos. Así que, si tú has recibido un don, no lo escondas, no lo minimices, pero tampoco lo tomes a la ligera. Cuídalo, desarróllalo, somételo a Dios todos los días, porque, al final, no se trata de ti, se trata de Él, de su gloria, de su voluntad, de su propósito en la tierra. Y cuando se vive con esta conciencia, cada paso, cada decisión, cada palabra, se convierte en una extensión del cielo en la tierra, porque quien es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto, y ese mucho, cuando se trata de los dones del Espíritu, es capaz de cambiar destinos. Y ahora dime con sinceridad, ¿alguna vez sentiste que tenías un don, pero no sabías cómo usarlo? ¿Has tenido experiencias espirituales que no pudiste explicar? Quiero leerte. Cuéntame en los comentarios si algo de este mensaje resonó en tu espíritu. Tu historia puede inspirar a otros que también están despertando sus dones. Si este video tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque vienen muchos más mensajes como este, donde desentrañamos los misterios de la Biblia Sagrada, revelamos profecías bíblicas y aprendemos juntos cómo caminar bajo el poder de Dios. Y no te vayas sin ver este próximo video que te dejo aquí al lado. Ahí descubrirás una verdad que puede romper cadenas espirituales que llevas cargando hace años. Créeme, necesitas verlo, con todo mi corazón. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Bendiciones abundantes sobre tu vida.